Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido. En los tiempos de Abraham, este acontecimiento se da el tiempo cuando cuando Moisés murió. Dios levantó a Josué, hijo de Nun, y Josué le entregó repartir la tierra, aquella promesa que Dios le hizo a Abraham a muchos tiempos, varios siglos antes. Dios prometió dárselo a Abraham, pero este pasaje de Josué capítulo 14 hace referencia el día que se repartieron las tierras, el día cuando se hizo posible el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho a Abraham. Ese día fue extraordinario porque ese día Dios cumplió su palabra con su pueblo. Y este pasaje que encontramos ahí da testimonio de un hombre llamado Caleb. Nada más que Caleb ya tenía 85 años de edad y era un hombre grande. Y Dios lo mantuvo vivo hasta el día que se cumpliera esta promesa que el Señor le había dado 45 años antes. Sorprendente. Ese día este hombre, cuando ya estaban repartiendo la tierra, le dijo: mira, Josué, no se te vaya a olvidar que hace 45 años, cuando vivía Moisés, juró ante Jehová y dijo: el día que se reparte esta tierra, ese monte de Hebrón, ese te corresponde a ti y a tu familia. Y juró ante Jehová. Y ese día que se iban a repartir, pues muchos querían también su territorio, muchos querían también su parte, pero tenían que cumplir una promesa que Dios le había dicho por boca de Moisés, que ese territorio le pertenecía a Caleb y a su familia. 45 años. Créame que esperar 45 años requiere de perseverancia. Dile que está al lado: perseverancia. A ver, hay que perseverar. Hay gente que quiere sembrar hoy y mañana ya quiere cosechar, ¿verdad? Hay gente que piensa que en una semana ya quiere cosechar, que en un mes ya quiere cosechar, que en un año ya quiere cosechar. No, Dios tiene su propósito y Él es fiel. Cuando promete algo lo cumple. Este hombre esperó 45 años para que se hiciera real la promesa de Dios. ¿Qué había pasado 45 años antes? Es muy interesante ver esta película. 45 años antes había llegado este hombre. Este hombre llamado Caleb, de acuerdo a Primera de Crónicas capítulo 2, versículos 50 en adelante, se habla de su historia. Él pertenecía a la tribu de Judá y había muerto su esposa, que se llamaba Azuba. De acuerdo a Primera de Crónicas capítulo 2, versículos 50, ahí se habla de la descendencia de Belén y la tierra de Judá, que se murió su esposa y entonces este hombre llamado Caleb, cuando se muere su esposa, se vuelve a casar, vuelve a rehacer su matrimonio y de acuerdo a Primera de Crónicas capítulo 2, escoge a una mujer llamada Efrata. Efrata fue la esposa de Caleb, pero Efrata es un nombre en idioma árabe, en arameo. Efrata es arameo María. Si alguien se llama María aquí, en arameo es Efrata. ¿A quién se refería? A la hermana de Moisés. Este líder era el cuñado de Moisés. Dile que está al lado: qué importante es la familia. Dile. Qué importante es la familia. La familia dentro del ministerio de Dios. Dios ama a las familias. Y Dios bendice a las familias que se involucran para servir al Señor.
Este era el cuñado de Moisés, casándose con Efrata, con María. Por eso es que decía, pero tú, Efrata, pequeña eres. Y se refería a Miriam. Miriam tuvo bendiciones de la tribu de Judá por haberse casado con Caleb. Fíjese qué interesante. Cuando Caleb tenía 40 años, él llegó a esa tierra porque lo comisionó un líder. Un hombre de Dios llamado Moisés pidió que las 12 tribus enviaran a los hombres más capacitados, a los hombres más entrenados representando cada tribu. Y de las 12 tribus, qué interesante, Moisés escogió a 2 de las tribus que traían méritos atrás. Así cuando Dios llama a alguien al ministerio, no cree que Dios lo hace así a la ligera. Dios mira si hay méritos hechos por sus antepasados. Si hay méritos, si sus antepasados hicieron méritos en el reino de Dios. Por eso que la tribu de Judá aportó a Caleb. Era una tribu que traía una bendición de ser líder, de ser rey. Y el otro venía de una tribu también de la descendencia de José. José era la descendencia de Efraín. Efraín venía de la descendencia de José. Y Josué era de la tribu de Efraín. ¿Y cuál era el secreto? Que Jacob oró por Efraín. ¿Se acuerdan cuando José ya iba a morir su padre? Llevó a sus 2 hijos delante de Jacob. Y Jacob oró por los muchachos. Y José quería que su padre orara por el más grande. Y de repente Jacob cruzó el brazo y oró por el menor. Todavía José dijo, papá, no es así, es a él. Y él dijo, no, no es así. Y bendijo al menor. Esa bendición de Jacob pasó a Josué en generaciones después. Es importante que los padres podamos bendecir a los hijos. Es importante que nosotros podamos bendecir a nuestros descendientes que van a servir a Dios y que Dios ha escogido para servir. Yo estoy tan seguro esta mañana que aquí hay liderazgos que van a afectar generaciones que vienen. ¿Cuántos lo creen? Van a afectar liderazgos que vienen en el futuro. Dios va a provocar algo grande y va a levantar descendencia, liderazgos después que pase aún esta generación. Se levantarán otros que Dios les va a dar bendiciones mayores. Así fue con este hombre llamado Caleb. ¿Sabe cuál era la diferencia entre Caleb y los demás? Caleb había sido el único hombre que no siguió la misma ruta de los 12. El Midrash enseña que cuando se internaron en el territorio de Canaán, Josué agarró por el occidente del desierto y tenía muy bien claro que él quería visitar la tumba de sus padres. ¿Qué quiere decir? Que en aquel territorio no era ajeno a ellos, sino que Abraham, varios siglos atrás, Abraham compró un terreno en ese lugar. Y ese terreno que compró Abraham, dice que le llamó tanta la atención a Abraham, que los usos y costumbres de los pueblos decían, en ese territorio, en ese terreno, siempre en las noches caen rayos de luces en ese lugar. Decían, ¿qué tiene ese terreno que está ahí? Que en las noches las gentes miran que descienden luces. Y uno le llamaron la ciudad de luz. La ciudad de luz. Y la tradición hebrea dice que la razón era que ahí estaba enterrado Adán y Eva. Ahí estaba enterrado Adán y Eva. Esa cueva se llamó la cueva de Macpela.
Cuando murió su mujer Sara, ¿qué hizo Abraham? Compró ese territorio de la cueva y ahí enterró a su mujer. Y es el mismo cuando dice Génesis capítulo 50 al final, que en esa tumba de Macpela se enterró también Abraham, y se enterró también Sara, y se enterró también Isaac, se enterró también Rebeca, ahí se enterró Jacob, y ahí se enterró Lea, y ahí se enterraron los descendientes. Esa era la motivación de Caleb, que cuando entró en ese territorio, él dijo: ¿sabe qué? Mis padres estuvieron antes ahí. Ese territorio le pertenece a mi generación. Mis padres juraron ante Dios que ese territorio iba a ser de nosotros, y por lo tanto me corresponde también a mí esa bendición. Dile que a este lado: las bendiciones se pelean, dile. Las bendiciones se pelean, se arrebatan, hay que luchar. Los 12 como dijeron: no, pues nosotros vamos a hacer lo que nos dijo. A nosotros nos mandaron a ver cómo está la ciudad, cómo está la gente, hay planta, qué clima tiene, qué es lo que siembran, cómo está. Pero Caleb dijo: no, yo voy a ir hasta la tumba donde están mis antepasados. ¿Y sabe qué pasó con él? Dice el Midrash que cuando fueron a ese lugar, él encontró que ahí vivían gigantes en esa región. Se conocía en aquel tiempo como Kiriath Jearim. Kiriath Jearim. Más tarde fue cambiado el nombre como Kiriath Arba, el lugar donde vivían los 4 gigantes, familias de hombres muy grandes. Ya en el tiempo de Caleb se cambió el nombre a Hebrón, pero él tuvo el atrevimiento de llegar hasta ahí donde estaban enterrados sus ancestros. Mire, hermano, yo no sé cuándo fue la última vez que has visitado la tumba de tu padre o la tumba de tu madre, si alguien ha muerto. Tal vez te has olvidado de tus propios ascendientes. Tal vez no sabes ni dónde quedaron los huesos de tus ancestros. Pero ¿sabe qué? Yo les quiero decir algo. Ya ha pasado generación en este territorio de Guerrero que ha picado piedra. Ya ha pasado generaciones atrás que han hecho trabajo. Ya ha pasado varias décadas atrás cuando han venido hombres de Dios en todo este territorio a hacer un trabajo. Hoy se acerca a otros tiempos. Este hombre llegó hasta allá. Eso fue la razón por que el rey David dijo: yo cuando vaya a gobernar no voy a hacer lo que me coronen en Hebrón, porque ahí están los huesos de mis padres. Ahí están los huesos de mis antepasados. ¿Saben por qué? Porque los méritos de los padres también influyen en los hijos. Está escrito en el Salmo 102. Dice que los hijos de los justos serán poderosos en la tierra, y en la casa de los justos habrá bienes y riquezas, refiriéndose a cuestiones materiales, y también sabiduría en sus casas. Y dice también que la memoria de los justos permanecen para siempre. Serán recordados. Caleb se acordó de ello. Fue hasta la tumba, fue hasta Hebrón. Fue a orar en la tumba de sus padres. No le importó que hubieran gigantes. Él quería llevarle noticias al pueblo, como diciendo: ¿qué pasó? Si fueron nuestros ancestros los que compraron esas tierras. Nuestros padres vivieron ahí. No somos los primeros, no es la primera vez que vamos a entrar, sino que Dios le dio la promesa a Abraham hace tanto tiempo y ahora se va a cumplir. Y el pueblo, ¿qué hizo? No escuchó. El pueblo empezó a tener miedo. El pueblo empezó a decir: allá hay gigantes, nos van a destruir. No podemos, no es para nosotros. Y Caleb y Josué defendieron esa identidad, esa historia de su familia. Y Dios los llevó a ese punto. Qué interesante. Ahora llega el día
Llega el día cuando entran, cuando llegan ya a los territorios y empieza la repartición de tierras por tribus. Y ya algunos ya se querían quedar con ese territorio. Entonces Caleb le dice: momento, Josué, el Señor ha prometido por boca de Moisés aquel día hace 45 años cuando vinimos nosotros a explorar la tierra. Habían pasado 45 años cuando ellos habían ido a explorar la tierra y llevarle noticia al pueblo. Y él dice: ya pasaron 45 y aquí sigo. Alabado sea Dios. No se movió, ahí estuvo esperando el día en que Dios va a cumplir su palabra. Dice la palabra de Dios. Él le dijo: así juró el Señor, dame ahora pues este monte, del cual juró Moisés, siervo de Jehová, que ese día que se iba a repartir me tocaría a mí. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, esta mañana es muy interesante pensar que se acercan los tiempos de cambio en nuestro país. Este país se empezó a evangelizar. ¿Sabe qué? No fue un misionero el que vino cuando nuestro país empezó a ser evangelizado en estas tierras. Usted debe saber que en la historia del derecho procesal penal está escrito, hay narraciones en documentos de procesal penal, que de 1547 a 1821 el Tribunal del Santo Oficio operó en nuestro país. Quería ver a veces revisar un poquito nuestra historia, cómo Dios ha prometido traernos la palabra para nuestra nación, para nuestro pueblo. Se tiene registrado 132 casos del cual muchos mexicanos fueron quemados vivos en hoguera. Fueron quemados vivos en el Zócalo de la Ciudad de México. A 2 cuadras del Zócalo está la Plaza de Santo Domingo. Y esa Plaza de Santo Domingo, ahí fue sede de la Santa Inquisición. A partir de 1547 estuvo hasta 1821. Estuvieron más de 250 años operando, persiguiendo la fe de aquel que pensara diferente al catolicismo. Y hay registrados en el derecho penal 133 casos de quemados vivos con hoguera. 33 fueron mestizos y la gran mayoría fueron pueblos indígenas que fueron quemados sus líderes. ¿Por qué? Para que no enseñaran lo que usted y yo conocemos hoy. Sí. En nuestro estado de Chiapas, donde nosotros venimos, conocemos muy bien la historia, cómo se empezó a llevar la palabra de Dios en ese bendito estado nuestro. En 1895, 2 norteamericanos pasaban allá por la costa de Chiapas. Ni siquiera iban para Chiapas, iban para Guatemala, porque acababan de poner las vías ferroviarias en el tiempo del Porfiriato. Y estos iban de viaje para Guatemala. Se bajaron a tomar un café y desayunar en un pueblo que en aquel tiempo se llamaba Jalisco, hoy se llama Tonalá, Chiapas. Ahí bajaron estos hombres a tomarse un café y de repente vieron que pues había pueblo ahí y les gustó el clima y dijeron: sería bueno que plantáramos aquí una iglesia del Señor, que empezáramos a predicar aquí. ¿Sabe qué dijeron estos extranjeros? Vamos a regresar aquí y vamos a plantar una iglesia en este pueblo. Cuando vaya a esas ciudades va a encontrar que la ciudad de Arriaga y la ciudad de Tonalá son ciudades bien trazadas las calles. Lo trazaron misioneros protestantes. Cuando empezaron a meter la línea ferroviaria hacia la costa de México, de Chiapas, llevaban la industria de los ferrocarriles, pero llevaban también el evangelio para predicarle a las gentes. Así empezó la iglesia
en esa región. Pero qué tremendo es esperar un gran territorio que conquistar. Amén. Un gran pueblo a quien predicar la palabra de Dios. Dile que está al lado, prepárate, vamos a volar, dile. Prepárate, vamos a volar. Mira, yo voy a profetizar aquí. Yo en el Espíritu puedo discernir esta mañana aquí que aquí está el pastor de Iguala de este ministerio. Usted no lo conoce, aquí está sentado. Aquí está el pastor de Chilpancingo de este ministerio. Él no lo sabe todavía, pero Dios lo va a levantar. Aquí está el pastor de Tasco Guerrero de este ministerio. Dios lo va a levantar. ¿Por qué? Tendrá que llevar la palabra de Dios a otras latitudes del estado. Dios va a empezar a abrir puertas para que se predique el evangelio en un tiempo difícil. Si estuviera parado Caleb aquí diría, yo soy un guerrero. Amén. Y las bendiciones se arrebatan. Las bendiciones se hacen. Fíjese qué interesante. En 1950, una muchachita norteamericana de nombre Florencia, dos muchachitas, una se llamó María y otra se llamaba Florencia, norteamericanas que eran enfermeras. Eran enfermeras. ¿Sabe qué estaban en dónde? Estaban en Houston, Texas. En 1950. Y estas dos muchachitas, ¿sabes qué? Escogieron ir a Chiapas. La muchacha, en lugar de casarse y hacer su vida a la muerte de su esposo, ella tenía 21 años, su esposo murió, esta muchacha ya no se casó, aceptó ir a llevar el evangelio a los pueblos de Chiapas. Se llamaba María y Florencia. Estas dos mujeres hicieron una gran obra en esa región. Con la ayuda de grupos misioneros de otras partes del mundo, formaron 21 clínicas en diferentes comunidades. Hicieron una gran labor. Hicieron la traducción del Nuevo Testamento a la lengua tzeltal de Bachajón, una lengua étnica hacia el norte de Chiapas. Hicieron el trabajo de traducir la palabra de Dios a la lengua del pueblo. Y empezaron a hacer campamentos para brindarle ayuda a los pueblos, y como 40,000 personas creyeron en Cristo. Así es como se provocó el avivamiento en Chiapas, yendo a esos territorios y llevándoles la palabra de Dios. Aleluya. Qué lindo. Gloria a Dios. Necesitamos ir. Necesitamos aceptar el reto de Dios. Necesitamos orar al Señor que envíe obreros a su mies. No sé si me equivoco, pero el estado de Guerrero tendrá como 80 municipios, más o menos. 81 por ahí, ¿no? No es malo de que aquí en la central, donde están, oraran por 81 pastores que Dios va a levantar en los próximos 10 años. ¿Cuántos lo creen? Que Dios levante más líderes, siervos de Dios, para que esta casa empiece a enviar siervos de Dios a otros lugares, a levantar la obra del Señor con la misma visión
que Dios ha dado en esta casa. Y esta es la forma como el Señor va a empezar a usar la vida de muchos para tomar una palabra que Dios ha dado a esta cobertura. Pero ¿sabe qué se requiere? Déjame hablar. ¿Por qué cité esta historia bíblica? Se requiere perseverar. Dile que a este lado, necesitamos perseverar. Amén. Yo tengo un hombre que está conmigo hace 23 años. Es un pastor que siempre anda conmigo. Él, cuando hace 23 años yo lo conocí, él trabajaba en una llantera cambiando llantas de los carros. Pero tanto Dios lo tocó un día, ese hombre dijo: ¿sabe qué? Yo ya no quiero andar cambiando llantas de carro. Yo quiero predicar el evangelio. Yo voy a aceptar el llamado pastoral. Y ese día cuando dejó la llanta, hizo una comida y fuimos a su casa y oramos por su familia. Y desde ese día han pasado 23 años y está conmigo trabajando en el Señor. Recuerdo el día que nos secuestraron a los dos y nos iban a matar. Yo recuerdo cuando uno de los que estaban ahí me iba a golpear. Yo recuerdo que él se metió y dijo: un momento, le dijo, me acuerdo de esa Isaías, dijo, un momento, dijo, no pueden tocar a mi apóstol, dijo, primero tienen que pasar por mí. Y dije: qué lealtad de este varón, porque habían 60 personas y traían armas. ¿Y sabe qué le hicieron a ese hombre? Lo agarraron y lo hicieron tomar gasolina. Lo hicieron tomar gasolina al hombre y lo querían quemar vivo. Yo dije: Padre, ese hombre arriesgó su vida por defenderme a mí. Él sabía que no tenía posibilidades, pero buscó una oportunidad para decirle: yo no solamente voy a esperar, yo le voy a cubrir las espaldas al siervo de Dios. Yo voy a estar ahí para pelear juntamente con ese siervo. Dile que a este lado, necesitamos compromiso, dile. ¿Cuántos decimos amén? ¿De qué nivel es nuestro compromiso en la obra de Dios? De ese nivel será nuestra visión y donde Dios nos va a llevar. Alabado sea Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mire, mi amado hermano, hay que perseverar. No tire la toalla. Amén. No tire la toalla. No en la primera dice: pues yo creo que mejor ya y lo vamos a dejar porque ya lo intentamos. No, siga usted firme. Amén. Y una vez vino un pastor a renunciar y ahí venía a buscarme, dice, ya venía. Bueno, más bien era un líder de célula que atendía una célula en la ciudad y viene a decirme: hermano apóstol, ya lo estoy viendo muy duro, ya no aguanto. Pero Dios me habló en visión de noche, me dijo: mañana viene un hombre aquí y lo que le vas a decir es esto: firme, soldado. Y lo vas a enviar a un campo. Ay, era domingo, ahí viene el hombre a buscarme y me dice con su esposa: ay, hermano, ya no podemos seguir con la célula. ¿Qué tengo que hacer? Y me acordé lo que Dios me dijo. Nosotros usamos una frase: ¿cómo dice el ejército de Dios? Bueno, en nuestra congregación todos lo saben, porque siempre decimos: ¿cómo dice el ejército de Dios? La respuesta es: Señor, sí, Señor.
Amén. Si usted viene a quejarse aquí, no es bueno para su liderazgo, porque Dios quiere hacerlo que crezca más. Dios quiere hacerlo, pulirlo más, para que todas esas experiencias se sumen a favor de usted, que ha pasado como consolar a un enfermo, que ha pasado una crisis financiera, que ha pasado una crisis moral, que ha pasado una crisis de violencia. Todo eso lo usará Dios para bien. Dice que una vez murió un judío, se le murió 10 hijos. Se le moría uno, se murió otro y se murieron 10. Entonces el judío dijo: guarden un hueso de mi hijo, el último. Dice que pidió un pedazo de hueso del cuerpo de su hijo y siempre lo andaba cargando. Y cuando iba a consolar a alguien que se murió su familia, le decía: ay, es que se murió mi hijo. Dice: sí, yo te entiendo, te comprendo. Mira, este es el hueso de 10 hijos que se me murió y guardé el último. Yo no sé de qué nivel ha sido su prueba, pero si no perseveras, jamás serás un líder que lleva fruto. Acuérdate que planta que lo están trasplantando a cada rato corre el riesgo que se seque. No, hay que perseverar en el Señor. Lo que Dios dice, lo cumplirá. Lo que Dios ha dicho, lo cumplirá. Lo que Dios te prometió, lo cumplirá. Tú espera como un fiel soldado del Señor, como lo hizo este varón Caleb. Cuesta pagar el precio. Dile que a este lado: vamos a pagar el precio. Vamos a pagar el precio. Vamos a pagar el precio. No importa. Aquí hay lindos músicos, preciosos músicos, pero les falta grabar los discos, les falta escribir las canciones, les falta hacer un estudio de grabación, les falta comercializar su música, le falta invadir de toda su música a este país y después, cuando lo haya invadido aquí, extenderse a otros lugares. Hay mucho que hacer ahí. No te quedes solamente. Mira tus ojos y mira hasta dónde puedes llegar, y debes creerlo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay muchos muchachitos que digan: vamos a la escuela de música de Miahuac. Ahí hay músicos de alto rendimiento. Ahí pueden venir a estudiar, a prepararse, a todo. Si usted está en la música, sueñe. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo una líder de pandero. Y un día le decía a la líder de pandero: ¿sabe qué? Escribe tus propias rutinas. Me dice: ¿cómo? Si las rutinas ya están hechas. No, escribe tus propias rutinas. Pero un gran trabajo. Se aventaron el proyecto. Ya los tengo. Pues sí, ahora ya los tiene. Ahora públicalos. ¿Cómo? Haz el libro para que los puedas compartir con muchos. Y decía: pero no tengo dinero. Antes del dinero está la visión que Dios pone en los líderes. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿será que mi marido me va a dejar hacer el trabajo? Sí, te va a dejar, porque va a ver que estás creciendo en el ministerio. Ahora esa mujer hace poco tenía un problema en el corazón. Le iban a hacer una operación de corazón abierto. Le estaban cobrando como 80,000 pesos. Y eso que era barato, hacer una operación de corazón abierto. Y me habla y me dice: hermano apóstol,
como se desmayaba cada rato, y allí le dijeron que tenía que hacerse una operación, y me habla y me dice: hermano apóstol, yo estoy metida con el Señor y yo sueño con mi ministerio, pero mira, ya no me puedo mover. Le digo: no, hijita, no es así. Tú vas a estar bien. Tú vas a venir en el aniversario de este año y vas a danzar con más de 80, 100 panderistas aquí. Vas a danzar con ellas y tú vas a estar al frente. Y Dios te dará la fuerza para cumplir esa visión que Dios te ha dado. ¿Sabe qué fue con esa mujer? Ahí estuvimos con el apóstol Arturo. La gente decía: es que para que esté acostada. No, dile que esté al lado: tú no es para que estés acostado, tú no es para estar ahí. Tú has sido llamado para ser usado por Dios. No hay nada que pueda impedir cuando Dios ha llamado a alguien y lo va a cumplir su propósito. Tenía un muchacho, no sé dónde escuchó que el shofar era bueno. Dios le dio un sueño y le dijo: ¿sabe qué? Levántate, toca el shofar y cubre la espalda de este siervo. Y iba a comprar su trompeta metálica. Me dice: hermano, es que tuve un sueño y el Señor me dijo que me compre mi trompeta porque yo voy a andar detrás de usted. Le dije: no es la trompeta así que usan, es un shofar. Dijo, se fue a comprar su shofar. Y andaba siempre atrás de mí, cuidándome. El enemigo le pegó con un cáncer maligno. Le sacaron un riñón. Perdió como 23 kilos de peso. Se le puso verde la cara al hombre. Casi ya era un cadáver el hombre. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no le va a gustar que usted se esté metiendo en las cosas de Dios. Lo que va a querer es quitarle la bendición a usted. Pero si usted cree y usted toma lo que Dios le ha dado, usted verá sus sueños hechos. Dios va a cumplirlo. Y acuerdo que cuando lo llevaron al hombre, ya era un cadáver el hombre. Él lloraba y decía: ¿por qué no me das permiso para ver mis hijitos crecer? Por lo menos déjame, papá, que yo vea a mis hijos crecer. Yo no quiero morir porque mis hijos están pequeñitos todavía y yo quiero que me ayudes. Le digo: varón, lo que Dios puso en tu corazón tienes que hacerlo. Y cuando él se fue al hospital a la Ciudad de México, yo recuerdo que Dios me puso en mi corazón: háblale por teléfono. Y exactamente cuando hablé, me dice su esposa: hermano apóstol, en 3 minutos va a entrar a quirófano. Aquí lo tengo, va a pasar a quirófano, pero te lo paso. Y me pasa el teléfono y le digo: ¿cómo está el soldado del ejército de Dios? Y él me dice: Señor, sí, Señor. Le digo: ¿sabes qué, varón? Tú no vas a morir. Tú no puedes morirte. Tú vas a venir en 30 días aquí donde estamos y vas a predicar, porque ya te anoté en la agenda de los predicadores que van a participar en un encuentro aquí en el auditorio. Y me dijo: ahí está en 30 días, amado apóstol. Y me decía la esposa, él me decía, cuando ya la muerte dice que allá en cancerología estaban todos los que están graves, decían, él tenía el número 41 de cama, decían, ya murió el 7, después decían, ya murió el 9, el otro decía, ya murió el 13, él decía, ahí viene. Ahí viene, ya murió el 17. Me paraba con mi suero, gloria a Dios. Yo soy el predicador de Jehová. Yo entraré en el nombre de Jehová. Yo estoy aquí para alabar. Yo no moriré porque veré la gloria de Jehová. Y los médicos decían, está loco ese muchacho.
El otro día decía, ya murió el 21. Él era el 41. Ya murió el 25. Se iba acercando. El día que dijeron, ya murió el 33. Su mujer tirado en el piso llorando y pidiendo misericordia. Le dijeron, ya murió el 39. Dijo, ya me toca. De repente dijo Dios, mi vida está en tus manos. Tú me llamaste, yo voy a predicar tu evangelio. El otro día dijeron, ya murió el 43. Entonces él dijo, creo que yo ya estoy sano. Aleluya. Ahí lo tengo predicando, recuperó sus 23 kilos de peso. Le volvió a salir pelo en su cabeza. Y ahí está con nosotros trabajando. ¿Alguien va a impedir tus sueños? No. Si tú crees, nadie va a impedir tus sueños. Solo que tienes que pelear por tu bendición. Lo que Dios promete es fiel y lo cumple. Por eso ese hombre dijo, han pasado 45 años. Aquel día cuando estuvimos aquí, cuando yo regresé y les dije, mira, ese pueblo es fuerte, pero Dios nos mandó y los vamos a conquistar. Y hasta le llevamos frutos de prueba y le dijimos, mira lo que hay ahí. Mira, aún así no creyó el pueblo. Aún así el pueblo fue pesimista. Pero dice, es más, murieron los 10. Solo quedaron vivos Josué y Caleb. Y dijo, han pasado 45 años de aquel día y todavía estoy fuerte. Hoy tengo 85 años. Padre, hay jóvenes que ya se sienten abuelitos. Hay jóvenes que ya se quieren jubilar. Y este hombre de 85 años dice, estoy fuerte todavía, listo para la guerra. Yo tenía un viejito de 81 años, mi amigo. Yo era pastor a los 20 años de edad. Y el pastor de 20 años con su laico de 81 y 3 de 75. Me decían, cuando un día los iba a exhortar, me decían, chamaco, me decían, ¿cómo te atreves a exhortarnos? Digo, yo soy tu pastor, no te olvides. ¿De acuerdo? Alabado sea Dios. Se hicieron mis amigos y cuando había un endemoniado y yo era un nuevo pastor, me decía el viejito, vamos mi pastor, me decía. Llevaba una versión de la Biblia de ese tamañote católica, lo cargaba así, ja, 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 iba riendo, me dice, si el demonio no sale cuando lo reprendo, le doy un bibliazo, hermano pastor, me dice. Por lo menos no era muy espiritual, pero me animaba. Aleluya. Me andaba conmigo. Aleluya. No debemos desmayar, sino creer y esforzarnos. Aleluya. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque un día Dios me dijo, vas a entrar en los 32 estados del país. Yo mismo te voy a abrir puerta. Yo cuando llegue el tiempo, yo te voy a llevar a otros lugares y la gente te va a esperar. Yo voy a usarte en aquellos tiempos. Y yo digo, ya llegó, Señor. Dios tiene que despertar este país. Si este país no se despierta, Dios lo va a despertar. ¿Cuántos decimos amén? Por eso Dios me dio 2 visiones y déjame decirle esto. Estaba yo cuando llegué en la ciudad, llegué ahí, no conocía yo a nadie. Dios me llevó a esa ciudad y yo recuerdo que en la iglesia que me llamó para ser pastor no me saludaron.
qué raro. Vino un chamaquito, me dijo, ¿usted es el nuevo pastor? Sí, bienvenido. Me acuerdo de ese niño hace 23 años, ahora ya es muchacho, que me dijo, bienvenido pastor, gloria a Dios. Y los hermanos no me saludaron. ¿Sabe qué hice yo? Dije, Padre, está escrito en tu palabra, donde pusieres la planta de vuestros pies, yo te la daré, dice el Señor. Yo me paré y dije, papá, ya llegué aquí, yo vengo de otro lado, pero yo te pido y hago un voto contigo, dame este pueblo. Me siembro aquí. Dije, ay, papacito, voy a hacer tu obra aquí. Y mira que Dios me oyó. Alabado sea Dios. Así que cuando vaya a pasar usted en una ciudad de este estado, cuando ya vaya pasando, de repente el Espíritu va a decir, siervo, estás entrando en tu territorio, te voy a sembrar aquí. Ay, papacito, aquí me vas a usar. Aleluya. Yo vi una ciudad donde se llama Cocingo, Chiapas. Ahí solo pasamos a dos cosas: a cenar una buena carnita y a cargar gasolina. Siempre que veníamos de esa región decíamos, ya vamos a llegar a Cocingo, vamos a cargar gasolina y vamos a cenar. Pero nunca decíamos, vamos a abrir una iglesia ahí. Hasta que un día Dios puso un enfermo en el camino y dijo, no pueden orar por nosotros. Ahí va mi esposa y ora y sana. Y de repente se pidió el teléfono, dijo, Señor, sanan los enfermos. Puede venir la próxima semana a orar. Ya hay 9 familias que tienen enfermo. Ahí van y sanan los 9. Y juntaron 9 familias. Van a predicar ahí. Y rápido el Señor dice, ¿cómo nos gustaría que hicieran un templo aquí? Se para un señor y dice, les siembro 6 lotes de terreno para que hagan un templo. Y nosotros estamos a veces ahí, hermanito, vamos a dar una ofrendita para comprar un terrenito. No es así. Dios toca el corazón del pueblo y empieza a hacer su obra. Si nosotros creemos, si nosotros estamos dispuestos a conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Alabado sea Dios, dale un aplauso a Dios. Dame ese monte, a mí me toca ese monte, porque así lo prometió el Señor. ¿Y qué dijo Josué? Es verdad, le toca a Caleb ese territorio y a su descendencia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esta mañana, siervo de Dios, Dios pone en mi corazón algo. Hermanos, están empezando algo muy grande aquí, en este estado. Y Dios está levantando a esos líderes, esos líderes maduros que ya caminaron aquí en esta cobertura. Dios lo va a usar. Muchos jóvenes que hay, Dios los va a levantar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ya llegó el tiempo que empiecen a conquistar los aires. Yo le estaba diciendo aquí al apóstol, cuando Dios me dio la visión, me dijo, mata al gigante. Yo dije una visión clarita como una película. Mata al gigante, siervo. Entonces voy viendo que había un gigante bien grande, con cirios así, vestidos con ropas de sacerdotes, pero había un gigante grande. Entonces oí una voz que me dijo, mata al gigante. Y dije, ¿cómo? Me dice, dale pan, tiene hambre el gigante. ¿Y cómo le voy a dar pan? Me dice, mira, métete en la catedral del centro de la ciudad y vas a encontrar que en el altar que está ahí hay un cofre que tiene mucho oro. Y mira, ellos tienen mucho oro, pero no tienen pan. Métete un pan. Entonces yo agarré en la visión un bolillo, le quité y Dios me dio algo así como una bola de fuego. Lo metí en el bolillo,
lo metí adentro del altar, cerré y me dice, ahorita va a entrar el gigante, observa que el gigante le va a comer. Y entonces vi como el gigante se metía en la catedral católica de la ciudad, iba hasta el altar. Vi que levantó el cofre y jugaba con las monedas de oro. Pero cuando vio el pan, lo agarró, lo empezó a comer. Y me dice, ya está comiendo el pan. Y cuando sale en la casa, pega un grito y se cae. Entonces dije, ¿verdad? ¿Pero qué será la visión? Dale la palabra al pueblo. Dale la palabra al pueblo. A mí para ese entonces, cuando Dios me dio la visión, el gobierno del estado me cerró un programa de radio que yo tenía en el estado. Había estado por 4 años predicando en la frecuencia de radios de gobierno del estado, una estación con 5,000 watts que llegaba hasta la zona de Guatemala. Y el gobierno de Chiapas, el gobernador me dijo, ¿sabe qué? Si quieres predicar, pastor, yo le voy a abrir la puerta para que predique usted el evangelio a esos pueblos. Y fui, tuve 4 años ahí. Y durante el tiempo que yo le predicaba la palabra de Dios al pueblo, la gente católica, diferentes confesiones de fe, me invitaban a sus casas porque les gustaba escuchar la palabra de Dios. Pero ese tiempo me cerraron. Entonces dije, ¿qué viene? Entonces Dios me dice, levanta tus pastores que tienes aquí. A ver, junta los pastores que tienes y me lo llevas al Molonga, Guatemala. Le dije, pero nunca he ido al Molonga, Guatemala, ni conozco al pastor. El Señor me dice, te vas en diciembre, pero llévate todos los pastores a Guatemala, al Molonga. Y lo hice. Le dije a los hermanos, vamos a hacer un paseo al Molonga, Guatemala, todos mis pastores. Me llevé 25 pastores auxiles. Cuando llego al Molonga con 25 pastores, el líder de la iglesia, ¿cómo se enteró que íbamos nosotros? Nosotros llegamos a un hotel a las 5 de la tarde y mandó el pastor, alguien le dijo, disculpe pastor, a las 7 lo esperan en el templo. El pastor titular de la iglesia se llama Mariano. La iglesia se llama Templo el Calvario de Almolonga. Ahí va a haber una cena para ustedes. Pero si no le dijimos nada. No, dice, ya se enteró que llegaron mexicanos aquí y le preparó una cena. Y ahí llegamos ahí. Y personalmente el pastor Mariano, el titular de la iglesia Templo Calvario, cenó con nosotros y dice, es que Dios me ha revelado una palabra que a ustedes les voy a dar, la mesa de la bendición. Alabado sea Dios. No sabíamos eso. Dios nos quería enseñar la mesa de la bendición. Entonces el pastor ordenó que se hicieran unos sándwiches de verduras, uno así, con otro así y otro de 3 pisos. Esos son de 3 pisos. Uno. Lo puso en la mesa. Y dice, es que el Señor nos dijo que los que van a venir de México van a tener que yo les tengo que preparar una mesa así. Wow. Y él empezó a decir, es que Dios me dio algo que van a aprender ustedes, me dice. Yo diezmo el 90%, doy a la obra y me quedo con el 10%. ¿Cómo? Pues el diezmo es el 10% y el 90% se me queda. Pero yo hago al revés. Yo entrego los 90% y me quedo con el 10%. Y así Dios hizo una revolución aquí. Y es cierto, hermano. Las zanahorias eran de ese tamaño. Zanahorias de 45 centímetros. Enormes. Dios empezó a bendecir a la iglesia en Almolonga. Y los auxiles decían, empezaron a llorar, decían, en mi tierra las zanahorias son así. Y decían, por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por la dureza de nuestro corazón. Estaban llorando. Yo recuerdo que uno agarraba su zanahoria grandota y la estaba comiendo.
comiendo. ¿Y qué estás haciendo? Hermano, me quiero llenar de la unción de la prosperidad, la unción de la bendición de Dios. Voy a ser fiel al Señor. Y Dios empezó a despertar los pueblos hostiles. ¿Y usted pensaba que los indígenas de Chiapas eran pobres? Pues no, hermano. Vino la CBS de Canadá, un canal de televisión, a buscar chamulas pobres. Y no encontró casa pobre. Decía, estamos sorprendidos que en 20 años esta gente que tenían casas de paja que estaban cayendo, ahora van a los Estados Unidos y toman fotos de las casas más bonitas que hay, luego copian el modelo y lo hacen en chamula. Y aquí yo dice, ¿qué casas tan lujosas tienen estos hombres? No, es que le aprendieron el secreto. Cuando se fueron a trabajar muchos para allá, se fueron muy idólatras, regresaron cristianos. Amén. Porque llegaban a casa de familias cristianas y aprendieron la cuestión de la fe. Dios empezó a hacer esto. Pero ahí yo recuerdo que un profeta de Salvador, nosotros ya nos íbamos cuando dice, el pastor que va subiendo en la camioneta, díganlo que venga. Ahí llego yo y me dice aquí el profeta del Salvador, varón, tú viniste aquí con una petición y ya tú has estado pidiendo en este viaje que hiciste, pero el Señor ya me dijo que no dudes, cuando regreses, echa a andar ese proyecto y vas a ver cómo va a caminar. Y la verdad yo no había hablado con ese hombre. ¿Cuál era mi proyecto? Como me quitaron del programa de radio, me cancelaron mi programa del gobierno, entonces yo dije, pues voy a entrar. Entonces me metí a una frecuencia particular de la ciudad, pero me cobraba muy caro. Pero Dios me ayudó. Estuve ahí. Y cuando sucedió esto, compré una radiodifusora. Era secular, pero nosotros la compramos y la convertimos en una radio evangélica. Y entonces empezamos a predicar la palabra de Dios en la ciudad. Hoy llevamos 11 años transmitiendo. Por eso sería interesante que en este momento estuviéramos conectados a una FM. El apóstol está predicando aquí, pero lo están escuchando los taxistas, lo están escuchando la hotelería, lo están escuchando en las casas, lo están escuchando los diferentes gente. Y la palabra de Dios está fluyendo sobre la ciudad. Así hacemos nosotros. Todos nuestros cultos se transmiten en vivo para las comunidades, para los pueblos, para la gente de la ciudad. Así podemos alcanzar a muchas personas. Amén. Alabado sea Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿De veras lo creen? Le voy a dar 30 segundos para que lo piense. ¿De veras lo cree usted? Dile que está al lado, ya llegó el día. Vamos a ser punta de lanza. Dile, hermano, confiéselo. Vamos a ser punta de lanza. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar.